Bendiciones, hermanos, en esta mañana. Vamos a continuar con nuestra serie expositiva del estudio en la Carta a los Romanos. El tema que vamos a ver en esta mañana lo he titulado El regalo de la justicia es mayor que la deuda del pecado. Y como ustedes saben, nos toca ver la segunda parte del capítulo 5 del libro de Romanos. ¿Qué pensarían si les dijera que para Dios solo hay dos hombres sobre la tierra? Dios solo conoce dos hombres sobre la tierra. Eso es lo que vamos a ver en esta mañana, que desde la perspectiva de Dios solo dos hombres están viviendo sobre la tierra: Adán y Cristo. Y toda la humanidad estamos o en Adán o en Cristo. Adán representa a la raza humana y Jesucristo representa a aquellos que han resucitado con Él, a los creyentes. Adán es la cabeza y representa, Cristo es la cabeza, al igual que Adán. Y Adán representa la vieja creación y Adán representa la nueva creación. Hemos estado estudiando la exposición de Pablo en los Romanos y hemos visto primero, luego de la introducción y de que Pablo expone su deseo de presentar con detenimiento a qué se refiere la justicia que viene por medio de la fe y el entendimiento que él tiene del Evangelio. Pasa a explicar que la ira de Dios está sobre todos los hombres desde el capítulo 1 y verso 18 hasta el capítulo 3 y verso 20. Vemos que Pablo se dedica a explicar cómo la ira de Dios está sobre el pecado de rebeldía del hombre, pero también está sobre el pecado de autojustificación y de moralismo del hombre. Y todos, ni uno justo hay, todos han pecado y han sido destituidos de la gloria de Dios. A partir del verso 21 del capítulo 3 y todo el capítulo 4, Pablo empieza a hablar de esa justicia de Dios que se ha manifestado por medio de la fe, citando a Abraham, citando a David como ejemplos de aquellos que por la fe han alcanzado la gracia, el perdón y la justicia de Dios. Empezamos la semana pasada en el último tema, en la primera parte del capítulo 5, y vimos los beneficios de la justificación. La justicia imputada en sí misma, la reconciliación con Dios, la paz con Dios, es decir, el fin de la enemistad. Explicamos que se refiere al fin de la enemistad y que tiene que ver con esa reconciliación con Dios. Luego vimos que otro de los beneficios es el acceso a Dios que tenemos por su gracia, lo cual nos da la esperanza y la certeza, la seguridad de la salvación y asimismo la capacidad de experimentar y de disfrutar el amor de Dios. Y por último, Pablo habló de que también viene la salvación de la ira venidera y la redención completa. En esta mañana vamos a ver la segunda parte del capítulo 5 y vamos a ver tres temas. Vamos a dividir el tema de esta mañana en tres secciones. Primero vamos a ver la doctrina de la imputación del verso 12 al verso 14, que es la explicación que nos da el apóstol Pablo para que la justificación sea posible. Luego vamos a ver el contraste que Pablo hace entre la condenación debida al pecado de Adán y la justificación otorgada por Cristo. Y por último, el énfasis en el hecho de que el regalo de la justicia es mucho mayor que la deuda del pecado. Empecemos en el primer punto. Romanos capítulo 5, versículo 12, dice la palabra del Señor: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Quiero que pongamos la atención en el inicio del verso 12. Pablo empieza diciendo por tanto, porque Pablo va a pasar a la explicación de cómo es posible la justificación. Pablo acaba de dar todos los beneficios de la justificación y acaba de decir que la justicia de un solo hombre, Jesucristo, nos es imputada y nos da
el acceso a Dios por cuanto borra todos los pecados de muchos hombres y de mucho tiempo. Pablo se adelanta a las preguntas que se pueden surgir en la mente de la audiencia y Pablo sabe que es importante explicar cómo es posible que la obediencia de un hombre en un corto tiempo limitado haya podido limpiar los pecados de muchos y darnos aparte de eso su justicia. Y eso es lo que Pablo va a hacer en este versículo, explicar esa verdad. Entonces Pablo sigue diciendo cómo el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Pablo está diciendo que el pecado entró en el mundo por un solo hombre. En el verso 14 va a identificar a ese hombre y ese hombre es Adán. Adán es un personaje real, un personaje histórico por cuanto está siendo citado aquí. Con el pecado de Adán, dice Pablo, la muerte entró a todos los hombres y hace una afirmación que necesita una explicación. Dice que ese ingreso de la muerte se dio por la razón de que todos pecaron en el momento de que Adán pecó. Es importante comprender que la obediencia de un hombre, Jesucristo, revirtió la desobediencia de otro hombre, el primer Adán. Toda la economía de la salvación está en el hecho de la representación. Y aquí es lo que Pablo está enseñando. Un hombre puede representar a muchos y lo que uno hace, lo que éste hace, afecta a los muchos. Lo que Adán hizo afectó a todos los que están en Adán, afectó a toda la humanidad. Y lo que Cristo hizo afecta a todos los que están en Cristo. Para poder comprender esta verdad, vamos a explicar lo que los teólogos han llamado la doctrina de la imputación. La palabra imputación se traduce como cargar a la cuenta, como transferir, como ser contado, como atribuírsele al uno la cuenta del otro. Imputar es contar, es acreditar, es atribuir. Los teólogos reconocen tres imputaciones básicas en la Biblia. La primera es la que aparece en este versículo, la imputación del pecado de Adán a la raza. La segunda es la imputación del pecado del hombre a Cristo. Y la tercera es la imputación de la justicia de Cristo a los creyentes. Entremos a ver la primera que aparece en este pasaje. El pecado de Adán es imputado a toda la humanidad. Y volvemos a ver el texto, dice: así, por el pecado de Adán, la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. En el momento en que Adán pecó, todos pecaron. La teología sistemática del pastor MacArthur explica que en este verso se dan cuatro verdades. Primero, el pecado entró en el mundo por un hombre. Segundo, el pecado trajo la muerte. Tercero, la muerte se extendió a todas las personas. Y cuarto, la razón por la que la muerte se extendió a todas las personas es por cuanto todos pecaron. Y quiero que centremos la atención en esta afirmación: todos pecaron. Hay varias interpretaciones de este versículo, pero la postura más aceptable y más congruente con el contexto del texto es que Adán estaba representando a la humanidad. Todos pecaron en él por cuanto él era la representación. Él era el representante de todos los hombres. También tiene que ver con el hecho de que en el momento que Adán comió del huerto, su naturaleza cambió, perdió la vida de Dios, perdió una esencia que él tenía, que lo conectaba con Dios, y fue sacado del huerto. Y ahí empezó a nacer una humanidad con una naturaleza pecaminosa. Una naturaleza que ha pasado a toda la raza humana. Esa naturaleza pecaminosa es totalmente carente e imposibilitada de hacer algún bien espiritual ante Dios. Completamente corrompida, irracionalmente, radicalmente depravada, que afecta a toda la persona. Vimos un poco de esto cuando estuvimos explicando Romanos 3 y los primeros versículos. Cómo todas las personas han participado de lo que se conoce como la depravación total. No solamente los pensamientos, sino los deseos y aún las elecciones y la voluntad fueron afectadas por el pecado de Adán en cuanto a la naturaleza humana.
podemos decir que todos nacemos con naturaleza pecadora. Y dicho de otra manera o a manera de ilustración, todos nacimos con una deuda. Y nuestros actos provenientes de nuestra naturaleza pecaminosa heredada solo hacen que la deuda sea cada vez mayor, porque cada vez que pecamos transgredimos la ley de Dios e incurrimos en acrecentar la deuda que tenemos para con Él, la deuda de santidad, la deuda de adoración, la deuda de cumplir el propósito por el cual fuimos creados. Una de las maneras de entender esta verdad es el concepto que algunos plantean de Adán como cabeza federal, una especie de representante legal en los términos actuales. Adán actúa en nombre de todas las personas, como si hubiese habido una especie de contrato entre Dios y Adán como representante nuestro. Así que lo que hizo Adán nos implica. Según la teología sistemática del pastor MacArthur, dice el paralelismo de Adán, Cristo, en Romanos 5, del 12 al 21, se explica mejor por medio de la idea de la representación. Así como se considera que los cristianos son justos, porque la justicia ajena de Cristo, es decir, una justicia externa al creyente, se imputa a todos los que son de Cristo. La culpa de Adán se imputa a todos sus descendientes, aunque no pecaran personalmente de la manera en que él lo hizo. Por eso en el verso 14 dice que Adán es figura del que había de venir, esto es de Cristo. Porque Cristo es la cabeza federal y el representante legal del pueblo de Dios. De ahí el hecho que yo mencionara al inicio, de que todos estamos representados o por Adán o por Cristo. Todos estamos ante Dios o en Adán o en Cristo. Pablo enseña esta misma verdad en la carta a los Corintios. La primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 21 y 22, dice: por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Según este versículo, todos estamos en Adán o todos estamos en Cristo. Si estamos en Adán, vamos a morir, y si estamos en Cristo, vamos a ser vivificados. De eso depende nuestro destino eterno. Pero veamos rápidamente las otras dos imputaciones que la palabra nos enseña, las cuales solo se dan en los que han creído, y también es importante notar que se dan de manera simultánea. La imputación del pecado del hombre a Cristo. Cristo cargó con nuestros pecados. Isaías 53:6 dice: todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en él con el pecado de todos nosotros. Así también dice Hebreos 9:28, Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos. Y 1 Pedro 2:24 dice que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. La ilustración planteada es como que Cristo se está atribuyendo nuestra deuda y está cancelando Él con su muerte en la cruz nuestra deuda. Esta segunda imputación se une a la siguiente, porque en el momento en que Él cancela nuestra deuda, Él nos otorga su justicia. Y la tercera imputación es la imputación de la justicia de Cristo a los creyentes. Esta es la base del tema principal de la carta a los Romanos, de la justificación. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En el momento en que Cristo estaba cargando con nuestros pecados, nos estaba entregando su justicia. Romanos 4:22 al 24 dice: por lo cual su fe, hablando de Abraham, le fue contada por justicia. Pero no solamente respecto a él se escribe que le fue contada, sino también respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a nuestro Señor Jesús. Él nos va a contar y nos cuenta a nosotros cuando creemos en él su justicia. Esta es la maravilla de la justificación por la fe. Lo glorioso es que Cristo no solo canceló nuestra deuda, sino que nos concedió un gran crédito.
nos otorgó su justicia como regalo. Y este es el punto que Pablo va a empezar a ampliar en los siguientes versículos. Pero veamos los versículos 13 y 14. Dice, pues antes de la ley no había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. En el verso 13, Pablo está diciendo que había pecado, pero como no había ley, no se inculpa de pecado. Lo que Pablo está diciendo es que hasta que fue dada la ley y ella pudo ejercer su papel de definir e identificar el pecado, no existía un sistema de justicia que frenara el pecado. Y por lo mismo el pecado no era fácil de identificar. Sin embargo, en el verso 14, Pablo está explicando que la evidencia de que había pecado fue que todos murieron. La evidencia de que había pecado era que sobre todo reinó la muerte, aún en los que no desobedecieron una orden clara como la que Adán había desobedecido. Su naturaleza pecaminosa, la naturaleza heredada de Adán, en virtud del pecado heredado de Adán, aunque no fuera identificada por un sistema de justicia, los llevó a morir, simplemente sin un registro específico de su transgresión. La última parte del verso 14, que ya mencionamos, dice que Adán es figura de Cristo. Y nuevamente lo que aquí Pablo está diciendo es que a Adán le fue asignada una tarea similar a la que le sería asignada a Cristo al venir a la tierra. El hecho de ser su representante y el hecho de afectar a todos los que estuvieran unidos a él. Cranfield escribe, Adán en su efectividad universal ruinosa es el tipo que prefigura a Cristo en su efectividad universal salvadora. Pasemos de esta manera al punto 2. La comparación que hace el apóstol Pablo entre la condenación debida al pecado y la salvación otorgada por Cristo. El contraste entre la deuda del pecado y el regalo de la justicia de Cristo. Aquí vamos a estar en los versículos del 15 al 17 y los vamos a leer. Dice Romanos 5:15, pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. En estos versos la palabra don, que se podría traducir como regalo, se está refiriendo, según el verso 17, al regalo de la justicia, esa justificación imputada por la fe, esa justicia que Pablo ha explicado que se concede sobre la fase de la fe. Esta palabra don es contrastada con la palabra transgresión, que hace referencia a la desobediencia de Adán a la orden de Dios de no comer del árbol del bien y del mal. Una palabra que se puede traducir como tropiezo, como caída, y que de ahí viene el hecho de que el pecado de Adán se conozca como la caída de la humanidad. En el verso 15 vemos que el don no fue. En el verso 16 repite, no sucede como. Y en el verso 17 agrega la frase mucho más, porque el objetivo de Pablo es exaltar el valor de los resultados de la justificación como muy por encima de los resultados de la caída. Veamos la comparación rápidamente, versículo por versículo, de manera reiterativa. El verso 15 dice, el pecado de un hombre hizo que muchos murieran, pero la gracia de uno solo
que sabemos que es Jesucristo y que fue manifestada en su muerte, trajo la gracia y el regalo de la justicia a muchos. Verso 16 nos dice que un pecado, un solo pecado, trajo juicio para condenación, pero que el regalo de Cristo justifica a muchos culpables de muchos pecados. Miren qué tremendo. Verso 17 dice que por una transgresión reinó la muerte sobre muchos. Efesios 2:1 nos dice que ya nacimos estando muertos. Pero en contraste con la obra de Cristo, por la gracia de la justificación, muchos reinarán en vida. Y me gusta cómo lo pone la Nueva Traducción Viviente: muchos vivirán en victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Y aprovechando, quisiera que volviéramos a leer los versos 16 y 17 en la Nueva Traducción Viviente, que nos dan otro panorama. Romanos 5:16, versión Nueva Traducción Viviente, dice: y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser declarados justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Verso 17: pues el pecado de un hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Esto es maravilloso, hermanos. Es maravilloso entender que por la obra de Cristo reinaremos sobre el pecado y reinaremos sobre la muerte. Tendremos victoria, viviremos en victoria sobre el pecado. Si logramos entender estas verdades, el Señor está aclarando a nuestra vida. Como tercer punto, quiero resaltar el énfasis del hecho que Pablo saca a luz de que el regalo de la justicia es mayor que la deuda del pecado. Y así vamos a leer de los versos 18 al 21. Romanos 5:18 dice: así como por la transgresión de uno vino condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pues la ley se introdujo para que el pecado abundase. Pues cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Quiero resaltar que la frase así que, con la que Pablo inicia el verso 18, es una frase que son dos palabras en griego que se combinan y aparece 8 veces en la carta de Romanos, 4 veces en otras cartas paulinas. Pero en todas ellas, luego del así que, Pablo expone las consecuencias de lo tratado previamente, ya sea en forma de resultado o en algunos casos en forma de exhortación. En este caso, Pablo está exponiendo el resultado de la obra de Cristo representándonos, contrastada con la obra de Adán representándonos, y las implicaciones que tiene para nuestra vida. Pablo está exponiendo a repetición el contraste de nuevo que ha venido exponiendo, con la intención de enfatizar la diferencia, con la intención de mostrar que es mucho mayor lo que hemos recibido de Cristo que lo que hemos recibido de Adán. Sabemos que constantemente mueren todos los días muchas personas, pero por la obra de Cristo también muchas personas
están siendo salvadas, están siendo justificadas, están venciendo el poder del pecado, están siendo liberados de su culpa. Es maravilloso, maravilloso el mensaje del Evangelio. Entremos de nuevo a ver la comparación que Pablo hace en los siguientes versos. El verso 18, Pablo está diciendo que una sola transgresión, trajo culpa para condenación de todos. Y aquí hay una verdad importante, porque el pecado siempre va a traer condenación y el pecado siempre va a traer culpa. Es muy probable que muchas de las personas que están siendo atendidas por un psicólogo, por un psiquiatra, es porque no han podido lidiar con la culpa. Hay muchos matrimonios, hay muchos hogares, hay muchas familias que no están siendo felices y no están viviendo en armonía, porque la culpa en algunos de ellos, por las situaciones del pasado, los han paralizado, los han marcado, han afectado su expresión, han afectado su personalidad. El pecado trae culpa, y la culpa de alguna manera es a las emociones lo que es el dolor al cuerpo. Un tratamiento psicológico puede ser como un analgésico que trata de acallar esa culpa, pero que si hay una enfermedad más grave no la puede eliminar y va causando con el tiempo mayor y mayor daño. Por eso es tan hermoso saber que a través de la obra de Cristo y a través del Evangelio, si confesamos que tenemos culpa y que somos pecadores, pero si confesamos esos pecados que acarrean una culpa delante de Dios, 1 Juan 1:9 dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. ¿Qué es lo que nos limpia? Nos limpia de la maldad y nos limpia de la culpa. La sangre de Cristo, dice la carta a los Hebreos, que nos da una conciencia limpia. El bautismo, dice Pablo, ahora nos salva, no como quitando las impurezas de la carne. Lastimosamente el bautismo no elimina la naturaleza pecaminosa en nosotros, pero nos permite aspirar a una limpia conciencia, nos permite ser libres de esa culpa que trae condenación, y que si no es quitada de nosotros, que si no creemos, que si no confesamos, que si no pedimos perdón, va a traer consecuencias, ya sea en esta vida o para los que no han creído y ya han sido condenados, pues también serán llevados al infierno. Por eso es hermoso ver que el contraste que Pablo hace, una transgresión por la transgresión de Adán, ahora todos los hombres cargamos con culpa, y esa culpa nos lleva a condenación. Pero por la justicia de uno, por la justicia de Cristo, dice el verso 18, que la justicia de Cristo trajo justificación de vida para todos. Y me gusta la manera en que lo pone Pani: justificación que produce vida, justificación que produce perdón, justificación que produce liberación, justificación que trae paz, que trae gozo, que trae libertad, y que nos da esa capacidad de disfrutar la vida sin una carga de culpa. La justicia de Cristo, la justicia de uno solo, que nos es imputada por medio de la fe, que nos es dada por medio de la justificación, trae vida, trae perdón, trae liberación, produce vida, produce una vida plena, produce una vida de gozo, produce una vida de paz, produce una vida donde nuestro valor depende de su obra, donde nuestra dignidad depende de su gracia, donde nuestro deleite depende de Él. Verso 19: por la desobediencia de uno, los muchos fueron constituidos pecadores. Sí, hermanos, y eso es una realidad con la que nos seguimos enfrentando. El pecado sigue habitando en nosotros, pero ya no como rey. Seguimos teniendo una naturaleza tendiente hacia el pecado. Pero Pablo va a explicar después
de que ya no nos esclaviza, ya no tiene poder sobre nosotros, de lo cual vamos a estar hablando la siguiente semana en Romanos 6. Sin embargo, por la obediencia de uno, dice la palabra en el verso 19, los muchos serán constituidos justos. Y vea que esos muchos se refiere a los que han creído. Se refiere a aquellos en los que Dios, por su soberana gracia, les ha concedido el don de la fe para poder creer en Cristo y obtener el regalo de la justicia. Somos justos cada vez que nos presentamos ante el Padre, no por nuestra propia justicia, y nos ve como justos porque ve la justicia del Hijo, la justicia de Cristo, que fue cargada a nuestra cuenta, que nos fue acreditada. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso porque esto nos permite mantener esa relación con Dios. Esto nos permite tener la seguridad de saber que un día seremos libres de la presencia también del pecado, que un día participaremos de su gloria, que un día entraremos a las moradas eternas donde Cristo está sentado a la diestra del Padre. Viviremos para adorarle, para gozar de su gracia, de su gloria y de su presencia. Verso 20 dice, la ley se introdujo para que el pecado creciera. Es algo bien interesante porque Pablo ya hizo una referencia al tiempo en que no hubo ley. No había ley, entonces los hombres no medían su pecaminosidad, pero tenían la ley de la conciencia y de todos modos había muerte. Sin embargo, cuando la ley se introdujo, en lugar de que el pecado disminuyera, dice que el pecado abundó. Porque Pablo va a explicar también más adelante que cuando él vio que había el pecado, decía no codiciarás, eso le hizo darse cuenta de que había codicia en su corazón y despertó y avivó esa codicia que estaba. El pecado ya estaba, pero la ley trajo la identificación del mismo, y al identificarlo como pecado, la naturaleza rebelde se siguió rebelando contra el Dios Santo que nos había criado. Sin embargo, dice la Biblia que de la manera en que el pecado abundó, la gracia sobreabundó. Y esto es algo maravilloso, porque de la manera en que hubo más pecado, el amor, el anhelo, de alguna manera, la disposición de Cristo para salvarnos, se extendió a más de nosotros. Abundó, sobreabundó en su persona, sobreabundó en sus beneficios. Y algo bien interesante aquí es de que dice la palabra que la ley hace crecer el pecado. Y hay un contraste que Pablo está haciendo entre la ley y la gracia, y que lo va a seguir haciendo en el siguiente capítulo. Y esto me lleva a mí a concluir de que la gracia hace crecer la justicia. La gracia hace crecer la justicia. Por eso es tan importante entender la gravedad del pecado, para valorar la grandeza de la gracia y para ser receptivos a esa gracia, que en la medida que la recibimos y la entendemos, hace crecer nuestra medida de justicia, hace crecer nuestro anhelo de agradar al Padre, hace crecer nuestro caminar en la vida justa. Por eso el salmista decía que si el Señor es mi pastor y me da descanso, me guía, me hace caminar por sendas de justicia. ¿Por qué? Porque el recibir el descanso que trae su gracia nos impulsa a seguirle a Él en el camino de la justicia. Terminamos con el verso 21, dice, el pecado reinó para muerte, pero así también la gracia
reina por la justicia para vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. La consecuencia del pecado de Adán y la consecuencia de nuestros pecados es muerte. La paga del pecado es muerte. Todos como pecadores nos esperaba la muerte. Pero gloria a Dios, porque a través de su gracia, la justicia de Cristo vino para darnos vida eterna, para darnos salvación, para darnos la esperanza de vivir con Él, no solamente después de la muerte, sino una calidad de vida que solo se obtiene por el Evangelio en esta tierra. Pablo termina con la frase, mediante Jesucristo, Señor nuestro, lo cual nos recuerda que la salvación es exclusivamente por medio de Él, de su obra, de su vida, de su muerte y resurrección. Él, Jesucristo, es quien nos saca del reino de la muerte, donde el pecado reina, y nos lleva al reino de la vida, donde la gracia reina. Quiero aclarar aquí que en el pasado yo escuché a algunos predicadores de que Dios quería restaurarnos al Edén. De hecho, conocí un ministerio que, si no mal recuerdo, se llamaba Back to Eden, en inglés, regresando al Edén. Sin embargo, este pasaje nos hace ver que eso no es cierto. La salvación que nos da Cristo no nos regresa al Edén. Regresarnos al Edén sería regresarnos a la condición de Adán previa a pecar, a una condición de inocencia, pero no de justicia. Una condición de una relación con Dios, pero no con vida eterna, pero no habiendo participado del árbol de la vida. Regresarnos al Edén sería regresarnos a la posibilidad de volver a fallar. Regresarnos al Edén sería como que hubieran solamente pagado nuestra deuda. Pero lo que Dios hizo fue no solo cancelar nuestra deuda, sino concedernos su justicia. Porque si no, no hubiéramos podido entrar al cielo. Nadie como inocente puede entrar al cielo. Para entrar al cielo, Cristo dijo, si vuestra justicia no sobrepasa la de los escribas y los fariseos, en Mateo 5:20, no entraréis al reino de los cielos. Tiene que haber una justicia requerida por Dios para poder entrar al cielo. Imagínese que un estafador le roba a un hombre muy rico una buena cantidad de dinero y propiedades. Luego de un proceso legal, el hombre es descubierto y es procesado, es legalmente condenado. Sin embargo, en el corazón del hombre rico surge un amor, surge una misericordia, surge una gracia hacia aquel hombre. Entonces decide pagarle la fianza para que salga libre, pero no se queda ahí. No quiere solamente que quede libre, sino al contrario. Hay tanto amor en él que decide, aparte de que ya pagó su deuda y aparte de que le había robado, decide trasladarle una gran propiedad, una mansión, y decide trasladarle también una gran suma de dinero. Le da un regalo mucho mayor a la deuda que no solo incurrió en lo que se robó, sino en la fianza, y que de ninguna manera merecía. Señores, si se imaginan este ejemplo se queda corto con lo que el Señor ha hecho por nosotros. Pero creo que este ejemplo nos ayuda a comprender un poco el hecho de que no solamente Cristo vino para cancelar nuestra deuda ante el Padre y ante la ira de Dios, sino que vino a darnos un regalo de mucho mayor valor que la deuda que teníamos, el regalo de su justicia. La justificación es un regalo mucho mayor a la deuda del pecado con el que ya nacimos por causa de nuestra naturaleza pecaminosa y que fue creciendo esa deuda con nuestros actos pecaminosos. Pero, ¿cuál es el medio? ¿Cuál es el medio para esta superabundante gracia? ¿Cómo? Pablo termina explicando cómo puede gobernar esta gracia en nuestra vida y llevarnos a gobernar sobre el pecado, sobre la culpa, sobre el juicio, sobre la condenación y sobre la muerte.
Es algo, ¿cómo es posible? Veamos la parte final del verso 21. Así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Señor, es el medio por el cual la gracia va a reinar sobre nuestra vida. Es la justicia de Cristo, la justicia que proviene de nuestra fe y de nuestra unión con Cristo como nuestro representante. Por eso Pablo en la carta a los Filipenses expresa el anhelo que él tiene de ser hallado en Cristo y de encontrarse con la justicia que es de Dios, que procede de la fe. Él quiere hallarse disfrutando de esa consecuencia de su unión con Cristo. Al usar la expresión, quiero ser hallado en Cristo. Filipenses 3:9 dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ahora quiero solamente enfatizar que esto se da de manera simultánea al hecho de que tenemos que despojarnos de nuestra propia justicia para poder creer en Cristo. Pasemos a la conclusión. Nacimos con una deuda y no hemos hecho nada más que agrandar esa deuda. Dios canceló nuestra deuda y nos ha transferido las grandes riquezas de su gracia. Alabemos a Dios porque el regalo que proviene de Dios es mayor que la pérdida que nos provocó el pecado. Vivimos en un mundo quebrado donde seguramente todos hemos sido rechazados, pero alabamos a Dios porque su aceptación es mayor que el regalo del mundo. Seguramente todos hemos experimentado vergüenza, pero alabemos al Señor porque su aceptación es mayor que cualquier cosa que nos pueda avergonzar. Todos hemos tenido temores y tristezas, pero el gozo del Señor es mayor. Todos seguimos batallando contra el poder del pecado en nuestra naturaleza, pero no olvidemos que el poder de su gracia es mayor. Acompáñenme a orar. Padre, gracias, Señor, que nos has permitido comprender que el regalo de tu gracia es mayor que la deuda del pecado que trae condenación. Señor, una vez más nos reconocemos pecadores por naturaleza, pero también, Señor, te damos gracias porque por medio de haber puesto la fe en tu Hijo, nos has concedido el regalo de la justicia. Hoy comprendemos, Señor, que el regalo de tu justicia es mucho mayor a cualquier consecuencia que el pecado haya traído en nuestras vidas, sea de dolor, sea de vergüenza, sea de culpa. Señor, tú nos has dado más que lo que el pecado nos quitó. Tú nos has dado más que la deuda en la que estábamos. Gracias por lo grande de tu gracia, de tu amor y de tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén. Señor les bendiga, mis amados hermanos.